tú ya sabes todo lo que voy a contarte. Jesús, yo sé que conoces todo lo que voy a confesarte. Jesús, A lo mejor sueno agitado, pero no he venido a reclamarte. Jesús. No tienes que responderme, simplemente necesito hablarte. Yo, este mundo por el cual tú te entregaste es un mundo que ha cambiado y demasiado. El hombre por el cual tu sangre derramaste. Como siempre, cuando llegamos a esta fecha, ¿no? Fin de año, no sé si por costumbre o por qué, siempre miramos hacia atrás y vemos todo lo que pasamos, ¿no? En todo el año reflexionamos en lo que nos pasó, en lo bueno, en lo malo. Es un tiempo de reflexión de lo que es nuestra vida, ¿no? Pero también tiene que ser un tiempo de reflexión sobre nuestra vida espiritual. Reflexionamos sobre nuestra vida espiritual, lo que hicimos en todo el año. Hacemos una reflexión, nos analizamos a nosotros mismos espiritualmente, cómo estamos, cómo nos fue, cómo afrontamos las situaciones que nos tocó vivir. Es muy importante que como hijos de Dios también hagamos una autocrítica nuestra, ¿no? O un análisis de cómo está nuestra vida espiritual, que básicamente lo fundamental para los hijos de Dios, lo que más importa es nuestra vida espiritual. En nuestra vida secular nos pueden ir muy bien las cosas, podemos tener un buen trabajo, podemos progresar, pero para Dios y como hijos de Dios lo más importante es nuestra vida espiritual. ¿Cómo vamos llevando nuestra vida espiritual a medida que pasa el tiempo, a medida que van pasando los años? Por eso siempre es lindo en esta época de reflexión sobre lo que nos pasó y lo que vivimos, también reflexionar cómo está nuestra vida espiritual. Tenemos que ser por ahí autocríticos, ver lo que hicimos bien, lo que hicimos mal, porque todos nos equivocamos, todos hacemos las cosas mal y también las hacemos bien. Pero es bueno siempre analizar y tener presente qué es lo que tenemos que ir cambiando, qué es lo que el Señor tiene que ir moldeando en nosotros. Así, repito, como en nuestra vida secular analizamos las situaciones y vamos tomando decisiones con lo que nos toca vivir o lo que nos toca afrontar, en nuestra vida espiritual pasa exactamente lo mismo. Tenemos que ir viendo qué es lo que el Señor tiene que ir cambiando en nuestra vida, en qué área de nuestra vida necesitamos más de la presencia del Señor, qué es lo que más nos cuesta, porque en definitiva, repito, es lo más importante como hijo de Dios, nuestra vida espiritual. Y todos nos equivocamos y todos tenemos errores. Lo importante de todo esto es reconocer nuestros errores, pedir perdón al Señor por sobre todas las cosas y bueno, y seguir adelante. El camino es largo mientras que estemos en este mundo, pero tenemos que avanzar. Yo les invito a que abran sus Biblias, San Mateo, capítulo 13, versículos 1 al 8. ¿Lo tienen todo, hermanos? Parábola del sembrador dice como título este pasaje. Leemos. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 70, y cuál a 30 por uno. El que tenga oídos para oír, oiga. Hasta ahí la primera parte, ¿no? Sencillo y claro, estos primeros 8 versículos, ¿no? El Señor Jesús estaba hablándoles por parábola, dice que había mucha gente en la playa escuchando lo que Él les decía. Y dio esta parábola del sembrador. Y bueno, muy claro, los primeros 8 versículos dio el ejemplo de cómo cayó la semilla del sembrador y qué es lo que produjo cada semilla según el lugar donde cayó.
Pero me gusta el versículo 9 porque es muy cortito, pero tiene mucho significado. El que tiene oídos para oír, oiga. Y esto es fundamental para lo que vamos a seguir. El que tiene oídos para oír, oiga, dice el Señor Jesús. Sigue el versículo 10. Esta parte habla sobre el propósito de las parábolas. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué le hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso le hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se convierta, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Amén. Gloria a Dios por la palabra. Qué crudo, ¿no? Y qué realidad que pasa hoy en las iglesias. Sigue pasando esto. La palabra del Señor es un poco fuerte, pero bueno, también se cumplen. ¿Recuerdan hace unas semanas atrás, cuando me tocó predicar, no recuerdo si era un jueves y un domingo, que leímos Efesios, capítulo 1, capítulo 3 en adelante, que decíamos, y decía la palabra que nosotros éramos privilegiados porque fuimos escogidos para salvación, no por nuestras obras, según la misericordia del Señor. O sea, leímos Efesios, estamos leyendo Mateo, palabra que salió de la boca de nuestro Señor Jesucristo, y tiene un mismo significado en el sentido de cuál es el sentido del significado y en qué se parecen una palabra a la otra, aunque parezcan distintas. En que nosotros, como le habla el Señor Jesús a sus discípulos, somos privilegiados de escuchar la palabra de Dios. Somos privilegiados, tenemos el honor y la responsabilidad de escuchar la palabra de Dios. Pero también está la otra parte que también sucede lamentablemente en las iglesias. Porque también dice que a muchos tienen el oído cerrado, por decirlo de una manera. Estaba buscando la palabra como para decirlo y que se entienda. Esto quiere decir, hermanos, que muchas personas escuchan del mensaje, muchas personas escuchan la predicación, muchas personas escuchan por ahí cuando le llevamos el mensaje de salvación. Muchas personas por ahí están en la iglesia escuchando un mensaje, pero sus oídos están cerrados. Su corazón está lejos de Dios. No debería, pero pasa. Y si está en la Biblia, significa que hoy también sigue pasando ese ejemplo. Porque si analizamos, las personas que estaban escuchando lo que Jesús le decía, eran las mismas personas las que lo estaban buscando. Jesús no fue a buscar a las personas. Las personas buscaban a Jesús, se agolparon. Y supuestamente, iban a Jesús creyendo y abriendo su corazón. Y sin embargo, no. Y sin embargo, hoy también pasa lo mismo. Muchas personas vienen a la iglesia, vienen a la casa de Dios, pero el corazón está lejos. O tienen el oído cerrado a lo que es el mensaje. Tienen el corazón cerrado a lo que les habla el Señor. Yo soy una persona muy reiterativa, soy de repetir mucho las cosas y me hago cargo y sé que soy así. Y lo digo porque mi señora también siempre me lo dice. Pero me gusta a veces resaltar, recalcar o insistir, porque mi intención es que la gente, cuando yo me subo acá arriba, entienda el mensaje
de lo que quiero expresar. No es una exhortación o por ahí no es un reto, no, ni mucho menos, sino es un llamado de atención o es por ahí, no sé, pueden tomarlo, queda mal decirlo, como un consejo o como una explicación de algo que nos toca vivir y que yo también lo viví. Repito, la gente estaba siguiendo a Jesús, pero no entendía lo que decía Jesús. No comprendía, porque tenían los oídos cerrados, porque el corazón estaba cerrado, porque escuchaban, pero no oían, podríamos decir. Por eso el Señor Jesús, cuando terminó el versículo 9, dice: el que tenga oídos para oír, oiga. Pero el oír significa el entender. El oír significa el comprender la palabra del Señor. El oír significa poner en práctica lo que el Señor dice en su palabra. Como dije, lamentablemente en la iglesia sigue pasando esto. Por eso muchas veces no se comprende el mensaje o lo que quiere decir la Biblia. Pero fíjense qué interesante lo que dice el Señor Jesús. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Qué interesante y qué fuerte lo que dice el Señor Jesús. Porque muchos pensarán, al que no tiene, el Señor le va a dar. Sería lo lógico, humanamente pensándolo. Y al que tiene, le va a sacar un poquito para darle al que no tiene, porque ese sería lo normal, lo lógico humanamente. Pero no, está hablando de lo espiritual. El que tiene, se le va a dar más. Pero aquel que no tiene, le será quitado. Aún más de lo que no tiene. Esto es a nivel espiritual. Acá el Señor Jesús está hablando espiritualmente, no está hablando, no me sale la palabra, no está hablando de cosas terrenales, no está hablando de cosas materiales, perdón, no me salía la palabra, sino que está hablando en lo espiritual. Hermanos, si buscamos en lo espiritual, como dice el Señor, aquel que tiene se le va a dar más. Porque esa es la intención del Señor. Ese es el propósito del Señor por el cual habla a su pueblo y que quiere que crezca espiritualmente. Pero al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. No está hablando de lo material, sino de lo espiritual. El versículo 14 dice: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis. Y acaba un poco lo que yo siempre repito y dije que me hacía cargo de que soy reiterativo. Esto pasa, hermanos, cuando no crecemos espiritualmente. Cuando no crecemos espiritualmente y no tenemos una comunión con el Señor espiritual, puede llegar a pasar de que leamos la palabra, no la comprendamos. Puede llegar a pasar de que estemos escuchando una predicación y no la entendamos. Puede ser que tengamos los oídos cerrados a escuchar lo que el Señor nos habla por falta de comunión con Él, primeramente. Después todo lo que podamos hablar, podamos conversar, es secundario. Primeramente está la relación personal que tenemos con el Señor. Él es el que nos da el entendimiento. Él está dispuesto a darnos esa sabiduría y esa inteligencia para comprender lo que es la palabra del Señor. Pero depende de nosotros. Siempre en lo que es nuestra vida espiritual depende de cada uno. Y como dije una vez, la salvación es individual. No va a venir el Señor cuando venga a buscar fortín de fe o a un grupo de fortín. Va a venir a buscar uno por uno. Entonces cada uno tenemos que ser responsables de nuestra propia salvación. Porque comúnmente, como personas, siempre tenemos la tendencia de echarle la culpa al otro. Cuando nos pasa algo es culpa de aquel. Cuando nos pasa algo es culpa de aquel. Y nunca reflexionamos y nos damos cuenta de que los primeros perjudicados somos nosotros mismos. Porque me enojo con el pastor porque dijo algo en la predicación, me habló a mí, me está hablando a mí, me voy. Me enojo con un hermano y dejo todo. Y no se dan cuenta de que el que pierde es uno mismo. Cuando tenemos una relación con el Señor fluida y comprendemos y crecemos espiritualmente, todas esas cosas van a acontecer. Seguramente nos van a dañar, nos van a doler. Nos van a hacer sentir mal porque somos personas y tenemos sentimientos. Pero nada nos podrá separar del amor de Cristo. Nada. Recién Moni dijo esa frase que teníamos puesta acá arriba. Nada puede separarte del amor de Dios. Somos nosotros los que nos separamos del amor de Dios.
por falta de crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual en el cuerpo de Cristo es fundamental, hermanos. Es fundamental que el cuerpo de Cristo crezca espiritualmente. No es solo el número, sino la calidad que tengamos cada uno de nosotros. Sin crecimiento espiritual, la iglesia no crece. Es así de sencillo. Vamos a andar a los tirones. Pero para que eso también acontezca es necesario la ayuda de todos. Porque si decimos que somos un cuerpo, todos somos fundamentales. Hermanos, todos los que estamos aquí o los que están escuchando el mensaje o van a escuchar el mensaje, somos fundamentales en el cuerpo de Cristo. Somos fundamentales. Entonces, tenemos que desarrollar nuestros dones. Tenemos que crecer espiritualmente. Para que no pase en nuestra iglesia, en Fortín de Fe, lo que pasaba cuando hablaba el Señor Jesucristo, que los oídos estaban cerrados y que estaban lejos del Señor. Aún yendo a buscar a Dios, siempre tengamos presente esto. El Señor Jesús no fue a golpear la puerta de la casa a hablarle, lo iban a ver a Él. Y aún así, viéndolo a Él, tenían los oídos cerrados y el corazón cerrado. Para que tengamos en cuenta que en la iglesia también pasa, que no es solo el mundo, que no es solo las personas que no conocen de Cristo. En la iglesia también pasa. No debería, pero pasa. Pero bienaventurados, dice el 16, a vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. O sea, ¿cómo puede ser? ¿Lo otro no escuchaba? ¿Eran sordos? No. Todos estaban escuchando las palabras del Señor Jesús. Pero cuando hace estas palabras que dice, bienaventurados vuestros ojos que ven, porque están viendo lo espiritual. Están alimentándose de lo que es fundamental, que es lo espiritual. Bienaventurados tus ojos que ven, tus oídos que oyen la palabra del Señor y la entienden y la comprenden y la ponen en práctica. Porque los otros también la estaban viendo, pero no la entendían. Y fíjense que dice que era para sanarlos. El Señor lo que quería era sanar el corazón. Y no eran sanados, pero por la propia voluntad de las personas. Y fíjense qué contradictorio que parece, ¿no? Gente que iba a ver a Jesús porque oían de la fama de Jesús. No oían a Jesús y no se sanaba su corazón. Parece raro, pero es así. Y así somos las personas, así somos los seres humanos. Quizás busquemos a Dios. Por eso dije que pasa en las iglesias. Quizás hay personas que vengan por su propia voluntad y quizás están escuchando el mensaje pero cierran sus oídos. Y el Señor lo que quiere es sanar el corazón de las personas. El Señor, la intención del Señor Jesús era sanar sus corazones. ¿Y cómo se comprende? Pensemos y recapacitemos humanamente. ¿Cómo puede ser que las personas busquen a Jesús y no lo oigan? ¿Cómo puede ser que las personas Jesús quiera sanarles el corazón y no lo sane? Por las mismas personas. Por negarse a escuchar. Por no oír. Por no entender. Por no buscarlo de una manera espiritual. Es la única forma que vamos a entender y comprender el camino del Señor y las cosas que nos depara la vida, viviendo espiritualmente. Fíjense, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, el versículo 15, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Amén. Se conviertan, dice, Fíjense también qué palabra para tener en cuenta. Para que oigan, se conviertan y yo los sane. ¿Cómo somos, no, los seres humanos? ¿Cómo somos las personas, no? ¿Cómo puede ser de que... Sí, Juancho. Exactamente. Por eso dije, diste en el clavo por esto. Por eso dije que pasa aún en las iglesias de hoy. No se cree. Por ahí cuesta decirlo y por ahí acá adelante se debe sonar, uy, ¿qué está diciendo ese pibe? Pero es así. Podés estar sentado ahí y no creer. ¿Y cómo te das cuenta que no crees? Por los frutos. ¿Cómo te das cuenta que la persona no cree? Por los frutos.
por el crecimiento espiritual. Porque ves que la persona sigue el tiempo y sigue de la misma manera. Porque ves que no hay un progreso espiritual. Todos debemos, como dije anteriormente, todos somos fundamentales en el cuerpo de Cristo. Nadie es más ni nadie es menos. Somos todos iguales y todos debemos funcionar igual en la iglesia de Cristo. Pero también no creen. Y pasa. Quizás para nosotros que estamos acá digamos, no, bueno, a mí no me pasa, gracias. Gloria a Dios que no te pase, pero pasa. Entonces si pasa hay que hablarlo, hay que decirlo. No es solo lo que pasa en el mundo, en la iglesia también pasan esas cosas. Y hay que decirlas porque también es necesario que la gente escuche esto. Que no es solo el mundo o las cosas del mundo, sino que podés estar en la propia iglesia, pero tu corazón está lejos de Cristo. Y si tu corazón está lejos de Cristo, es tu responsabilidad. Por eso dije, mayormente las personas nos enojamos, nos ofendemos y nos vamos. Es lo que hacen la mayoría de las personas. Me busco otra iglesia donde es mejor y con el tiempo en la otra iglesia, como ninguno somos perfectos, va a haber un error y me voy a ir a otra iglesia perfecta. Y así vas a estar divagando de un lado para el otro. Pero ¿y tu vida espiritual, tu crecimiento espiritual, tu comunión con el Señor? La iglesia perfecta no existe. Lo perfecto está en los cielos. El único perfecto fue nuestro Señor Jesucristo. Acá somos todos pecadores y todos tenemos errores. Si vamos a mirar el error de cada uno y vamos a vivir mirando el error de cada uno, estamos en el horno. Está bien, hay veces que los errores hay que decirlos, hay que enfrentarlos, hay que cambiarlos, hay que mejorarlos, hay que exhortar muchas veces, hay que hablar, pero también hay que saber recibir cuando te dicen las cosas. Entonces, si buscamos la perfección, no la vamos a encontrar nunca. Y eso es lo que pasa con las personas. Como dijiste, Juan, están, pero no creen. Parece una locura, pero es lo real. Y vamos a avanzar un minuto, porque se está yendo la hora. Y vamos a terminar, que dice el próximo título, Jesús explica la parábola del sembrador. En el versículo 18. Continuamos. Arrancamos en el 1 y vamos a terminar en el 23. Fíjese que también en esta parte cuando Jesús explica es sencillo de entender. Es sencillo de entender, pero oigamos, abramos el entendimiento. Palabra del Señor Jesús. Oí pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y si lo llevamos a la vida de lo que es hoy la iglesia, podemos hablar de esas personas que conocen de Cristo, de esas personas que tienen ese impacto con el Señor, ese conocerlo, ese fervor, ese enamoramiento, pero no entiende la palabra. ¿Vieron qué importante? Y vuelvo a ser reiterativo cuando digo el crecimiento espiritual, porque en el crecimiento espiritual comprendemos la palabra. Entendemos la palabra, porque como muchas veces hacemos la comparación, podemos ser muy inteligentes y leer la Biblia de la hoja 1 a la 1000 y pico. Con inteligencia lo podemos leer, pero la Biblia es espiritual. A la Biblia hay que leerla y hay que entenderla de una manera espiritual, no intelectual. Porque si lo leemos intelectual es todo claro, pero tenés que llevarlo a lo que es lo espiritual. Entonces, esta palabra podemos tomarla con las personas que conocen y le presentamos el Evangelio y vienen y gloria a Dios y vuelve a su casa, no crece, no entiende la palabra. La primera circunstancia, chau Dios. Se fue Jesús, se fue el gozo, se fue el primer amor, se fue todo y vuelve al mundo. No tendría que pasar, pero pasa. El versículo 20, ahora compara la otra caída de la semilla. Y el que fue sembrado en pedregales, este es como el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Este es lo mismo, oye la palabra, el amor. Es necesario, hermanos, por eso el echar raíces. Las mujeres acá todas conocen lo que son las plantas. Si la planta no tiene raíz, se muere. Si un árbol no echa raíces y no se hace fuerte, se muere, no crece. La raíz
de la que está hablando el Señor Jesucristo es claro y todos van a saber y me van a contestar. ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es la raíz que tenemos que tener? La palabra del Señor, el crecimiento espiritual. Para comprender, porque fíjense que el Señor dice que cuando viene la aflicción, porque en esos momentos es cuando más tenemos que comprender lo que es la vida espiritual, porque en el gozo, en la bendición y en la prosperidad todo es lindo, pero cuando viene la aflicción o la persecución, gracias a Dios no sufrimos persecución, pero cuando viene la aflicción a nuestra vida, si no tenemos raíces espirituales, la primera reacción humanamente es dejo todo. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Si al final voy a la iglesia y las cosas me van mal. No tenemos raíz. Si tenemos raíz y estamos arraigados al Señor, nada nos separará del amor de Cristo. Y cuando dice la palabra de Dios, nada, es nada. Entonces, si hay algo que te separa del amor de Cristo, es porque tu raíz está superficial. El 22. El que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Podemos compararlo y podemos hablar de las personas que siguen viniendo a la iglesia, pero como dijiste, Juan, no creen. Vienen, pero están. No se ponen a pensar de que como cuerpo tiene que trabajar. No toman en cuenta de que el Señor le dio dones y tienen que ponerlo en práctica para que esos dones crezcan y el Señor te dé aún más. Recuerden que el Señor dijo que al que tiene, le dará más. Pero al que no tiene, aún lo que no tiene, le será quitado. Tengamos en cuenta esto, hermanos. Entonces, si el Señor te dio y vos ponés en práctica ese don y ponés en práctica y trabajás, el Señor te va a dar más. Amén. El cambio, al que no tiene y al que no hace, le será quitado, dice el Señor. Es claro, ¿no? Es duro, pero es claro. Entonces podemos comparar a esas personas que vienen, se sientan, escuchan, ven, miran y por ahí estamos hablando y la mente está, no sé, en el partido que va a jugar a la noche, en qué voy a comer mañana o qué voy a hacer. Entonces la mente está dispersa. ¿Y dónde se ve el resultado de esto? Fíjese que termina el versículo 22 que dice, y se hace infructuosa. Yo busqué en el diccionario la palabra infructuosa porque no sabía bien qué significaba. Infructuosa, fíjense lo que dice, el significado según la Real Academia Española. Infructuosa significa que no es de utilidad ni produce buenos resultados. Palabra del Señor Jesús, no lo digo yo. La Biblia dice de que esas personas son infructuosas, o sea, que no es de utilidad y que no produce buenos resultados. No sirve. Tengámoslos en cuenta, hermanos. Pero depende de cada persona, porque vos podés estar en este momento así. Yo estuve muchas veces siendo infructuoso. Yo muchas veces le decía a mi señora, pero si yo voy todos los domingos a la iglesia, ¿qué me decís? Está bien, yo venía todos los domingos, pero mi corazón estaba lejos de Cristo. Siempre el Señor nos da la oportunidad de revertir esa situación. No significa que si hoy sos infructuoso, vas a ser toda la vida infructuosa, no. Depende de vos. Depende de vos, depende de lo que querés con el Señor, depende de tu relación con el Señor. El Señor nos está dando los ejemplos de lo que puede pasar, que no es de utilidad ni produce buenos resultados. Entonces, podemos ver en esta comparación lo que dice el Señor de las personas que vienen, escuchan y se van. Aquellas que con gozo reciben la palabra, pero ante la aflicción se van de vuelta al mundo. Después están las personas que están acá y pueden pasar 20 años y están siempre en el mismo lugar. No son ni de utilidad ni produce buenos resultados. Porque recordemos, y voy a resaltar esto, todos somos importantes. Todos somos importantes y todos debemos servir al Señor. Porque el Señor nos dio dones para alabarlo. Y recuerden el principio. Nosotros fuimos creados para adorarle. Solo a Él. Y recuerden también que por su infinita misericordia, Él nos escogió. Entonces no desperdiciemos nuestra vida. Vivamos como Dios quiere. Sembremos. Hagamos raíces fuertes. Crezcamos espiritualmente. Comprendamos la palabra. Que nos toque el corazón.
que nos haga ver nuestro error o nuestra circunstancia. No somos perfectos, pero el Señor te da una nueva oportunidad. Debemos reconocer nuestros errores, pedir perdón y seguir adelante. Y el Señor nos da otra oportunidad para seguir adelante. Pero debemos reconocer nosotros eso. Debemos pedirle perdón al Señor por nuestros pecados, todos. Y así seguimos. Y termina el Señor Jesús en el versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Hermano, más claro, no sé qué palabra utilizar. Échale agua, vamos, encima con el calor que hace está lindo para echarle mucha agua. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Entiende la palabra. No es entender al que predica, no es entender al hermano, no es entender lo que dice la Biblia. Hermanos, y lo que dice la Biblia es cómo nos debemos manejar y cómo debemos vivir. No miremos al hermano, no miremos al pastor, no miremos, porque todos tenemos errores. Todos en algún momento nos vamos a equivocar. Todos pecamos. Pero el Señor nos dice hoy que veamos la palabra, que la entendamos. Pero no la entendamos de una manera intelectual, sino de una manera espiritual. Porque de eso se trata la palabra del Señor. Y dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Y no habla esto solo de lo que es la cantidad, habla de la calidad. Produce 100 por uno porque ves el crecimiento espiritual. Porque si antes, no sé, vamos a decir una cosa, si yo antes robaba, yo ahora no robo más. Ahí hay un crecimiento, ahí hay un cambio. Si yo antes mentía, ahora no miento más. Si yo antes era loco, ahora no lo soy. Esos son los cambios. Ahí está el crecimiento, ahí está el entender la palabra. No es solo el número de los cuales podemos predicar o el número que podemos traer a la iglesia, sino es el crecimiento espiritual de cada uno. Comprendamos que fundamental para el cuerpo de Cristo y para Fortín de Fe, porque estamos acá, no pertenecemos a otro lugar, es fundamental que estemos juntos, que crezcamos espiritualmente, que no veamos la parte humana, que no veamos el error del hermano, porque todos nos equivocamos. Miremos a Cristo, tengamos una comunión con Él, entendamos su palabra, echemos raíces profundas para estar firmes en el camino del Señor. Porque los principales perjudicados cuando nos alejamos o cuando nos enojamos somos nosotros mismos. Reconozcamos eso, veamos eso, pidámosles perdón al Señor y crezcamos, comprendamos la palabra. Es fundamental para que crezcamos, hermanos, para que estemos unidos, como siempre decimos, en un mismo espíritu, crezcamos espiritualmente. Es fundamental que entendamos este libro, pero lo entendamos de una manera espiritual y no intelectual. Porque si lo entendemos intelectualmente, estamos en el horno. Veámoslo espiritualmente y siempre veamos que el Señor nos habla a nosotros. Cada vez que tenemos la comunión con el Señor, veamos eso, que cuando abramos la Biblia en nuestras casas y lo tomemos para nosotros, que sea para nosotros. No es por el hecho de que sea un reto, nada, sino un crecimiento. Porque muchas veces no nos damos cuenta también de nuestros errores. Y es necesario que nos digan los errores. Más con el Señor, que el Señor nos hable con la palabra, para que podamos comprender y podamos crecer. Hermanos, lo fundamental en nuestra vida como hijos de Dios es que nuestra vida espiritual crezca. Lo secular, nuestros trabajos, nuestra economía, todo vendrá por añadidura. Fundamental es que nuestra vida espiritual esté firme con el Señor y que vayamos echando raíces y comprendamos todo lo que nos habla el Señor. Amén. Gloria a Dios por la palabra.